Buenas tardes, ingeniero. Hola, hola. ¿No? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. A ver, antes de comenzar, tenemos programado el examen para este viernes. Por fin me confirmaron los ambientes. Entonces, el horario no cambia, es hora de 6:45 hasta las 8:15, hay que estar temprano. Lo vamos a dar en el auditorio. Ya ese es el ambiente que nos han asignado. Ya en el auditorio del nuevo bloque, ¿no? Donde siempre van los exámenes. Entonces, jóvenes, anótense, ¿ya? Ahora sí voy a publicarlo en el Classroom. Esta noche, después de esto, le voy a poner examen primer parcial con el horario y el ambiente también. Eso quería informarles inicialmente. Segunda cosa, al examen va a entrar todo lo que hemos visto hasta la anterior clase. Eso significa capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, pero hasta flujo en una dirección. Simplemente hasta ahí. Hoy día seguro que ya vamos a ver lo que es el flujo en 2 direcciones, pero eso ya no va a ingresar al examen. Ya, así no quiero que avancemos ahora y después y mañana y esté entrando el examen. Creo que no es correcto, ¿no? Entonces todo lo que hagamos a partir no entiendo. Hay un mensaje que no entiendo, que dice CA1, no entiendo. Entonces, solo hasta lo que vimos hasta la última clase, que era el día viernes, ¿no? Entonces, hasta ahí va a entrar el contenido del examen, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Alguien levantó la mano? Creo, no, error. Pero bien, está bien entonces. Hasta ahí va a ser el contenido y lo que veamos a partir de ahora ya queda para el segundo parcial. Ahora sí, permítame abrir un momentito mis archivos. Espero recuperarlo igual de aquí. Algo ha pasado con mi compu el fin de semana, jóvenes, que me ha dejado sin algunos programas, algunos archivos que se perdieron, etcétera. Creo que ha pasado una actualización de esas que pasan y que ha debido estar programada o algo así, pero que me ha desconfigurado toda la computadora. He estado renegando estos días. A ver, ¿dónde estamos? 20, 21, 22, el capítulo. Allá. Aquí sí está esto. Bueno, que sí, se guardó. Muy bien. Ahora sí, compartiré esta presentación. A ver.
Muy bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad, jóvenes? Estamos en la segunda parte de este capítulo. Bien, lo que nos toca ver ahora es el flujo denominado pues en dos dimensiones o dos direcciones, ¿no? Entonces, en realidad este es un caso donde se trata de hacer una mayor aproximación a la realidad, ¿no? Más o menos hacia cómo se comporta el agua en el terreno, ¿no? Considerando en este caso que el movimiento del agua ya no va a ser solamente en una única dirección o con los vectores iguales, sino que se puede mover ya a través de un plano principal, ¿no? Un plano determinado, como dice ahí, que puede ser generalmente en ZX, ¿no? Entonces, ya vamos a avanzar, ya se va a tratar, o se trata de avanzar un poco más en ese sentido, ¿no? Si bien hemos dicho que la idealización del flujo en una dimensión, jóvenes, es de mucha ayuda, ¿no? Obviamente el hecho de considerar que el flujo es en dos direcciones seguramente que resulta ser aún más provechoso, ¿no? Pero hay que decirlo también que la solución matemática, una solución netamente matemática, pues resulta ser un tanto complejo, por lo que es conveniente, o al menos los autores que estudiaron esta parte, pues vieron por conveniente proponer soluciones de alguna manera mucho más prácticas, ¿no? Entonces pueden ser soluciones gráficas en un caso, o soluciones también numéricas, pero incorporando muchas hipótesis que simplifican ese proceso tedioso de la matemática misma. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a enfocarnos principalmente en este apartado al método que aparece o que se utiliza bastante actualmente, y no solo de manera manual, sino que también estos métodos aparecen en los modelos numéricos o en los métodos numéricos o en los programas numéricos, si quiere, en los softwares que están en base a esta teoría que vamos a desarrollar más adelante. Y entonces es conveniente que entendamos un poco y aprendamos también a modo de practicar en realidad pues esa parte de realizar manualmente ese trabajo, ¿ya? En ese sentido, pues hecha esa pequeña introducción a esta segunda parte, pues debemos reconocer a este flujo en dos dimensiones, pues de dos maneras. Una de las primeras es la denominada flujo confinado, ¿no? Y la segunda corresponde a un flujo no confinado, ¿no? Esas son las dos denominaciones que vamos a verlo. La aplicación matemática y la aplicación práctica seguramente va a ser de la misma forma, solo que el hecho de que esté confinado el flujo nos lleva a un tipo de análisis diferente que el no confinado, nada más, ¿no? Entonces solo variamos en el análisis, nada más, o las condiciones. Pero vamos a hablar siempre de estos dos tipos de flujo. Entonces, en ese sentido, pues hagamos esa diferencia inicialmente entre lo que es el flujo confinado y lo que es el flujo no confinado. Generalmente esta parte o este apartado de flujo en dos direcciones está pensado o ha sido desarrollado para obras hidráulicas de este tipo, ¿no? Como son el caso, por ejemplo, de las presas de concreto que retienen agua o almacenan agua con algún propósito específico, o simplemente el hecho de interrumpir, por ejemplo, el flujo normal en alguna zona específica por alguna necesidad, ¿no? A veces
nosotros en la ingeniería civil pues instalamos pues ciertas ataguías con propósitos. Ya puede ser de simplemente bajar el nivel freático en esta zona o inclusive de construir algunos elementos de contención acá, ¿no? Que inicialmente se instalan estas ataguías de manera provisional y luego se instalan ya el elemento estructural de manera definitiva, ¿no? Entonces puede tener muchos fines, pero vemos que en estos dos casos, ya sea el caso de las presas de concreto o de las ataguías, pues nos damos cuenta que el agua siempre va a tratar de fluir de una zona ya que tiene de una altura de carga bastante alta hasta una zona de menor carga. Esa es la condición. En el flujo de una dirección ya lo hemos visto, ¿no? Si mi reservorio estaba acá arriba y el otro nivel del agua estaba por aquí abajo, obviamente la dirección del flujo va a tender a ir a ese nivel, ¿no? Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Si aquí, por ejemplo, suponemos que nosotros vamos a estar con el nivel del agua por acá, pues el flujo va a tender a ir en esta dirección hasta llegar a este otro nivel, ¿no? Y lo propio acá, miren que si aquí estuvieran al mismo nivel, este nivel del agua, ¿no? Entonces, si introducimos estas ataguías, pues el flujo va a tender a ir pues hacia el centro, ¿no? Va a tender de avanzar o de moverse en esa dirección hasta una posición nueva del agua, ¿no? O del terreno, en este caso, si es que estamos ya introduciendo en el terreno, como es este caso, entonces pues va a tender a ir en ese sentido. Y por eso se denomina flujo confinado, porque este flujo se mueve justo por debajo de la estructura que nosotros instalemos. En este caso, la presa de tierra es la estructura y el agua pues va a moverse por debajo. Entonces, esa es la característica que le da la definición de flujo confinado. Hay que entender algo, y me adelanto un poco ya en esto, que es cierto, lo vamos a ver seguramente entre mañana todavía, que el hecho de que el agua se mueva, ¿no? El agua se mueva, pues me va a generar una presión en toda la base de la presa, ¿no? Seguramente el agua que al circular, pues lo que nos genera es una presión de que la denominamos presión de poros, ¿no es cierto? Entonces la presión del agua es la presión de poros que va a tender o tiende en estas estructuras pues a levantar a esta estructura o esta presa de concreto. Si el peso propio de esta presa de concreto no fuera lo suficientemente grande como para contrarrestar a esta presión del agua, entonces es muy probable que esto tienda a levantarse en esta dirección y voltearse inclusivamente, ¿no? O en esta dirección, dependiendo hacia dónde se dé más, y ya sería una falla de diseño para este elemento estructural, ¿no? Y eso va a ocurrir seguramente mientras más alto sea este nivel, ¿no? Mientras más alto sea la carga, con mayor velocidad va a circular el agua. Entonces es algo que también lo vamos a ver en este apartado, ¿no? Esta presión que se genera aquí abajo. Lo mismo acá, vemos que el agua que está circulando por acá, pues está circulando justo por debajo de estas ataguías, ¿no? En realidad, eso es lo que hemos conseguido, eso hemos realizado. Entonces, bien, entonces esa es la característica de un flujo confinado. Ya, entonces a eso lo denominamos. Bueno, ¿qué dice acá? Por ejemplo, dice es el flujo que circula por debajo de los muros de contención, presas de hormigón y ataguías, donde el flujo no está expuesto a la presión atmosférica. Este es un dato adicional que debemos tomar en cuenta en este tipo de casos, ¿no? Entonces, el agua que circula por acá no está expuesta a la presión atmosférica. Bien, veamos el otro caso. Otro caso se da principalmente en este tipo de estructuras, que son las
presas de tierra. Estas no son de concreto, sino que son presas construidas con suelo, ¿no? Y en ese caso, miren que el agua ahora va a circular pues a través del cuerpo de la presa. No, claro que aquí tenemos dos tipos o dos formas de estas presas de tierra. Una donde se ha instalado, por ejemplo, unos filtros a manera de un poquito abatir el nivel del agua, que el agua no pase a todo el cuerpo, sino que llegue simplemente a este punto y pueda recorrer tranquilamente, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, que el agua ahora pasa a través del mismo elemento estructural, en este caso una presa de tierra, ¿no? Y aquí sí vamos a tener la otra condición, que dice, este flujo se da en presas de tierra donde la línea freática se encuentra expuesta a la presión atmosférica. Uno de los principales problemas, o las tareas más bien, en este tipo de flujo, es encontrar la posición del nivel freático que se va a generar acá. Obviamente, debido a la circulación del agua, pues se va a encontrar o se va a generar una posición específica, que va a depender mucho del tipo de material, va a depender de la geometría de la presa, y si hemos instalado, como en este caso, por ejemplo, unos filtros, un filtro de pie, miren que el nivel freático aquí se posiciona de esta manera. Y en este otro caso, que donde no se instaló ningún filtro de pie, pues vemos que el nivel freático se ubica en este punto, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas principales de este tipo de flujo que también debería tomarse en cuenta, ¿no? Existen varios métodos y que están en su texto también que que nos ayuden a encontrar esta posición, ¿no? Métodos matemáticos propuestos por distintos autores. Siendo honestos, yo les digo pues que en la actualidad pues esos métodos ya no son utilizados de manera manual, sino lo que uno hace es utilizar un programa numérico, ¿no? Y introducir toda mi geometría, nuestra geometría en el programa numérico, poner las condiciones, condiciones de borde principalmente, y el programa nos da con mucha precisión pues la posición del nivel freático. Eso se lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, tal vez más adelante podría yo mostrarles tal vez algún programa de aquellos, uno de los más simples, por ejemplo, que no se tiene mucho problema de manejar, por ejemplo, y podríamos tal vez usar eso para determinar esto, ¿no? Entonces, de momento lo dejaremos por ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos, o si nos vamos por los métodos tradicionales matemáticos que de hecho toman mucho tiempo y nos llevan a cometer errores rápidamente, ¿no? Ya vamos a ver un poquito. Bien, si recordamos, por ejemplo, el flujo en una dirección, habíamos hablado bastante de lo que era la ley de Darcy, ¿no? Y cuando resolvíamos también o planteábamos los problemas y hemos hecho la revisión de aquellos, veíamos que aplicando el principio de continuidad y la ley de Darcy, pues teníamos solucionado el problema, ¿no? Era suficiente. Sin embargo, en este caso, que es ya el flujo en dos dimensiones, dice que la ley de Darcy ya no es suficiente, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran variación, sobre todo del gradiente hidráulico, y de hecho la sección transversal por donde circula el agua no es controlado, no es como un permeámetro que tiene todo controlado. Entonces, debido a aquello, es que se plantea la incorporación de una ecuación matemática, que es la ecuación de Laplace, ¿no? Esta es la ecuación entonces que ahora sí satisface el movimiento o el flujo en dos
direcciones. Algo que hay que recordar. Esto no significa que la ley de Darcy ya no nos sirve. Claro que sí sirve. Lo único que estamos diciendo que no es ya suficiente para resolver ese problema, ¿no? Y aquí viene en realidad un poquito de la complicación que les había hablado, pues la ecuación de Laplace resulta ser una ecuación ya de segundo orden, donde siempre eso genera algún problema, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, a qué hace referencia a aquello, o cómo definimos la ecuación de Laplace. Para ese caso estamos suponiendo un caso de estudio que corresponde a una presa de concreto, donde el flujo se va a dar por debajo, ¿no? Vamos a tener seguramente un flujo confinado, y vamos a suponer que se toma un pequeño elemento diferencial de suelo acá, por donde está pasando el agua, ¿no? Entonces, si nosotros definimos un eje de referencias, pues vamos a decir, por ejemplo, que este puede ser, no sé, una dirección X, Z, X, Z, Y, ¿no? Y si queremos ver un elemento diferencial, un pequeño elemento, pues la velocidad de descarga, por ejemplo, como la que hemos visto, o la velocidad de flujo, perdón, como la que vimos en el flujo de una dimensión, pues seguramente esto ya va a tener una dirección de este tipo, ¿no? O inclusive puede ser curvo, etcétera. Y para este análisis, pues lo que vamos a requerir es realizar en este caso, un desglose de estas fuerzas, ¿no? En unas fuerzas completamente horizontales, velocidades como en la dirección X y en la dirección Z, como vemos por acá, ¿no? Entonces debemos hacer aquello. Entonces, por eso dice acá, sean B sub X y B sub Z las velocidades de descarga que se dan en la dirección horizontal y vertical. Entonces, de aquí sacamos la conclusión de que el flujo, en este caso, o el movimiento del agua, se está dando a través del plano XZ, ¿no? Entonces, en este caso, se está cumpliendo ese detalle. Obviamente, aquí tendríamos que hacer un análisis pues, bastante detallado, porque el agua está pasando a través de este elemento hacia este otro lado, ¿no? Cuando llega a este punto. Entonces ahí tenemos los principios matemáticos que deben ser, por ejemplo, aplicados. Sin embargo, miren que primeramente debo tomar en cuenta algunas hipótesis, lo que les había dicho al inicio, ¿no? Entonces, para simplificar un poco, ¿no? Inclusive esta aplicación de la ecuación de matemática, que es la ecuación de Laplace, pues debemos tomar en cuenta o considerar al menos estas hipótesis que aparecen acá, que nos dicen la ley de Darcy, en este caso, es válida, es decir, no lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, sabemos que eso lo vamos a utilizar. El suelo está completamente saturado. Es otra suposición que ya conocíamos, ¿no? Que el agua se mueve cuando todos los vacíos están llenos de agua. Ahí se va a producir el movimiento del agua. El otro detalle que aquí nos indica es que el tamaño de las fracciones de suelo se mantienen constantes. O sea, miren que esta es una hipótesis que probablemente no se cumpla casi nunca, ¿no? En la realidad eso es medio complicado. O sea, no podemos suponer que todas las partículas sean del mismo tamaño. Eso es casi imposible. Pero lamentablemente para proponer esta solución, pues los autores han tenido que suponer esta condición. Y principalmente esta otra, que sí es importante también, ¿no? Que el suelo es homogéneo e isotrópico. Cuando hablamos de homogéneo, pues uno entiende que es el mismo material, no cambia mucho, ¿no? En sus características. Pero cuando hablamos de isotrópico, pues debemos entender que un material isotrópico significa que tiene todas sus propiedades, ¿no? Tiene todas sus propiedades iguales en todas las direcciones. En este caso, si estoy hablando en la dirección X y Z, pues yo voy a decir que todas sus propiedades en la dirección X
son las mismas y todas sus propiedades en la dirección Z son las mismas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Y lo que les decía, ¿no? Aquí miren que si tomamos en cuenta este elemento de suelo que tiene sus dimensiones diferenciales en X y Z, y suponemos que el agua va a circular ya sea en esta dirección, en dirección Z o en dirección X, pues seguramente el agua llega con una velocidad acá y va a ingresar pues por toda esta zona que sería el diferencial de Z, y va a circular en esta dirección y va a llegar a salir por todo este elemento también, pero miren que la salida pues ya se lleva un diferencial adicional, ¿no? Un diferencial de velocidades en la dirección X, ¿no? Dividido entre el diferencial o de primera derivada, en este caso de X, por el diferencial de X. Entonces, esto va a ocurrir en esta velocidad o también en la velocidad Z. Miren que aquí tenemos la misma idea, ¿no? La velocidad Z va a ser más este diferencial ganado por en este caso por el recorrido en toda esta distancia, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que plantear nuevamente pues el principio de continuidad y plantearnos que todo lo que ingresa, por ejemplo, debe ser igual a todo lo que sale, ¿no es cierto? Estamos hablando del diferencial. Todo lo que ingresa en este diferencial es Bx y Bz, sería Bx más Bz, y todo eso debería de ser igual a la suma de todo esto. Entonces aquí tenemos estas dos salidas, y a partir de aquello pues debemos aplicar a esa ecuación estas hipótesis que aparecen acá, ¿no? De hecho no veo conveniente hacerlo acá. Ustedes seguramente uno que quiere estar más claro al respecto pues puede resolver ese sistema de ecuaciones generado, ¿no? Pero al final miren que vamos a llegar a una condición de este tipo, ¿no? Entonces la solución final de la condición propuesta pues es esta, que en este caso es una ecuación de segundo orden, ¿no? Que está en función a las alturas de carga seguramente, o gradiente hidráulico. Bueno, hubiéramos llegado seguramente a la misma conclusión cuando resolviéramos esta solución, o esta condición al menos. Entonces nosotros proponemos esto y deberíamos llegar a esta ecuación. Esta es la ecuación de Laplace, en realidad, pues, que se propone para el estudio del flujo en dos direcciones, ¿no? Por eso dice, esta ecuación describe la pérdida de energía del flujo en el suelo. Eso es lo que describe. Por tanto, la conclusión final sería de que si nosotros encontramos la solución a esta ecuación de segundo orden, pues seguramente encontraríamos cuál es la cantidad de agua que circula por una determinada zona, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal objetivo cuando nosotros planteamos esta ecuación, saber cuánto de agua va a circular por una determinada zona. Y para aquello hay que darle la solución a la ecuación de Laplace. Y uno dirá, pues, tendría que recordar todas mis clases de cálculo 2, cálculo 1, cálculo 2, ¿no es cierto? Y resolver esta condición, plantearme unas condiciones de borde y a partir de aquello pues darle una solución a esto. Que seguro que resulta un tanto engorroso, ¿no? Por lo cual nosotros, más bien no nosotros, sino los autores que estudiaron esta parte, pues nos proponen más bien ahora métodos prácticos que representan a la solución de esta ecuación de Laplace.
Ya nos resolvieron el problema, en otras palabras, ¿no? Y uno de esos métodos que resuelve el problema es el método de redes de flujo. Este es el método de que es el más utilizado, les decía al inicio, ¿no? El que se utiliza más en la actualidad. Los programas también, los programas numéricos también están en base a los conceptos de redes de flujo. Por tanto, es una solución bastante útil y bastante utilizada, no sé, bastante práctica sobre todo, ¿no? Que podemos, a la cual podemos recurrir nosotros. Y entonces, vamos a ver que en realidad este método se simplifica tanto, ¿no? Se simplifica tanto en su desarrollo, que simplemente la vamos a poner en términos de cumplir algunas condiciones para poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, primeramente, empecemos a ver algunas condiciones generales del método de redes de flujo. Y nos dice, por ejemplo, que la ecuación de Laplace, la ecuación de continuidad de Laplace, es un medio isotrópico para este método, ¿no? Que representa a dos familias o dos grupos, si quieren, de curvas, que además estas curvas deben ser perpendiculares entre sí. Ya es simple aquello. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que el método de redes de flujo simplifica la solución de Laplace al hecho de poder graficar, de poder generar una gráfica, ¿no? De curvas, ¿ya? De varias curvas, pero que éstas sean perpendiculares entre sí. O sea, vamos a crear como una red de enmallado, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste. Pero esa red de enmallado, pues, debe de cumplir algunas condiciones específicas que nos vamos a apuntar de aquí en adelante, ¿no? Primero, veamos esto. Definiciones. Una de las familias de estas líneas, dice, recibe el nombre de la línea de flujo. Esto es importante recordar. Que conceptualmente dice, a lo largo de esta línea, de una partícula de agua, pues viaja de un lado a otro en, obviamente, un suelo permeable. O sea, un suelo permeable significa de que el agua puede circular a través de ese suelo con mucha facilidad, ¿no? Por eso lo llamamos permeable. La segunda familia de curvas, en este caso, ¿no? Es la conocida con el nombre de línea equipotencial, ¿no? Esta es la línea equipotencial, que dice que a lo largo, o conceptualmente más bien, a lo largo de esta línea, la carga de potencia es igual en todos los puntos. Cuando hablamos de carga de potencia, estamos hablando de la altura piezométrica, si quieren. En otras palabras, esto vendría traducido de esa manera. La altura piezométrica colocada o medida en cualquier punto de esta línea tiene que ser exactamente la misma. Eso es lo que nos está diciendo. Es una definición que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas dos familias de curvas son las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. O sea, que debo combinar varias líneas de flujo con varias líneas equipotenciales para poder obtener mi red de flujo, ¿no? Y ya sé que a través de esa red de flujo, pues circula, ¿no? Van a circular, pues, un cierto caudal de agua. Y eso es lo que necesitamos medir en esta parte. Como bien habíamos adelantado, dice, a la combinación de varias líneas de flujo y líneas equipotenciales se lo conoce como red de flujo, que se utiliza para calcular el caudal o el flujo de agua
que circula por una determinada zona, ¿no? Lo que habíamos indicado. Miren acá que tenemos dos imágenes que donde ya uno puede identificar a la red de flujo, ¿no? Si estuviéramos en el caso, por ejemplo, de un sistema no confinado, el caso de una presa de tierra, miren que en una presa de tierra, pues definimos, o primero se define esta línea de nivel freático, que sería la línea superior, y a través de aquello uno puede generar estas líneas que vean que son perpendiculares, pero eso no significa que yo lo que tenga que hacer es cuadricularlo acá y salga lo que salga, ¿no? Hay que hacerlo con buen criterio, ¿no? Entonces miren que se va a definir este tipo de enmallado, y a esto se lo conoce como una red de flujo. Ahora yo, conociendo esto, puedo calcular qué cantidad de agua pues va a pasar por toda esta zona desde acá hasta acá, y evalúo, ¿no?, si es conveniente o no es conveniente. En este otro caso tenemos el caso de una taguilla, simplemente, ¿no?, donde pues nosotros también podemos generar la red de flujo, ¿no? Podemos dibujar de esta manera, puede ser simétrico, puede que no sea simétrico, eso va a depender mucho de la forma, ¿no? Pero aquí debemos diferenciar a los dos tipos de líneas, o las familias de líneas, ¿no? Las líneas que aparecen como segmentadas, pues corresponden a las líneas equipotenciales. Estas son las líneas equipotenciales acá. Aquí tenemos varias líneas equipotenciales. Algo que debo hacer, hacer notar acá, es que, por ejemplo, estas líneas no son las mismas, ¿ya? Entonces, esta línea de acá a la izquierda, pues es una línea muy independiente de esta otra línea que aparece aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí está un elemento seguramente metálico, puede ser no sé, pero considerado impermeable. Eso significa que no puede pasar el agua a través de este elemento de acá, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces muchos, cuando vemos esta gráfica, pensamos que estamos hablando de una sola línea equipotencial. En este caso no es así, ¿no? Ese concepto de, por ejemplo, de línea equipotencial que habíamos indicado significa lo siguiente. ¿Qué pasa si yo coloco un piezómetro por acá? Por ejemplo, en esta línea equipotencial, pues seguro que me va a marcar, no sé, me voy a inventar una posición por acá, y eso significa que ahí va a marcar la altura piezométrica en este piezómetro. Pero ¿qué pasa si tomo otra posición, pero de la misma línea? Supónganse en este punto, coloco el piezómetro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Según el concepto me dice, en cualquier punto sobre la línea equipotencial, pues la altura de carga va a ser exactamente la misma. Eso es lo que me dice. Si alguien quiere irse más al extremo y verificar acá, instala uno por aquí y otro en este punto, pues de igual manera la altura de carga siempre va a ser la misma posición, pero en esta línea, obviamente, ¿no? Si instalo en esta otra línea, por ejemplo, acá, otro piezómetro, y voy a colocarlo de otro color, por ejemplo, esto quiero que no les confunda, pues no tiene por qué marcar en el mismo nivel. Sé que más bien aquí se va a producir una pérdida de carga, por tanto esto va a bajar a una posición inferior. Pero si instalo otra por aquí, es así, ¿no? Entonces, porque va a pertenecer a la misma línea. Y así, en realidad, ese es el concepto de la línea equipotencial. Y la línea de flujo, pues se entiende que son estas líneas que están pasando en realidad, estas líneas continuas que pasan desde este punto
y terminan en este punto. Pero quiero que vean ya un detalle aquí, ¿no? En ningún momento las líneas de flujo, que son estas rellenas, pues atraviesan la taguilla, por ejemplo, acá. En ningún momento. Lo que están haciendo es bordear todo esto y luego venir de esa manera, ¿no? Siempre están bordeando todos. No hay ninguna línea de flujo está atravesando a esta taguilla, ¿no? Pero el concepto es lo que quiero que se entienda. Si yo pusiera una molécula de agua acá, pues esta va a viajar a través de esta línea, va a tener todo este recorrido y va a llegar a este otro punto. Un detalle también en este punto. Miren que todas estas líneas, en teoría, esta también debería de continuar, ¿no? Esta línea de acá debería de continuar, obviamente a una escala más grande, pues siempre se está iniciando estas líneas, pues en el contacto con el suelo, ¿no? Aquí esto en realidad es el suelo, el límite del suelo, el agua está por encima, entonces eso significa que todo este borde es permeable. Y de la misma manera, esta línea concluye en un punto que también corresponde en este caso al suelo, ¿no? Que sería también una zona permeable. Luego vamos a aclarar un poco más de ese concepto de borde permeable o no permeable o impermeable, ¿no? Entonces, pero de momento quiero que se den cuenta aquello. Y mientras que en este caso las líneas equipotenciales más bien van al revés, empiezan en un punto donde el elemento es impermeable, no pasa el agua por ahí, y pues termina también, miren que esto debería de continuar acá, termina también en una zona o un estrato impermeable. Eso debe de quedar siempre claro de esa manera, ¿no? Otro detalle, nunca pueden chocarse o interceptarse dos líneas de flujo, tampoco pueden interceptarse dos líneas equipotenciales, para nada, jamás, ¿no? Jamás pueden chocarse, en ningún caso, ¿no? Entonces, esta es una red de flujo bien generada. Entonces, uno tiene que aprender a generar estas redes de flujo. Y mírense que aquí ya empezamos a darnos cuenta de que esto lo debemos dibujar, jóvenes, ¿no? Debemos dibujar estas redes de flujo y la tenemos que dibujar manual, ¿no? Manualmente. Entonces, créanme y déjenme decirles en este momento, en realidad eso no es tan fácil. Llegar a agarrarle, digamos, el ritmo de dibujar unas redes de flujo adecuadas, ya, o los más cercanos en realidad a las condiciones que deben cumplir, no es tan fácil. Requiere de mucha práctica. Es como hacer unas pruebas de ensayo y error. Pruebo, no me cumple, borro. Vuelvo a probar, no me cumple y borro. Hasta que en algún momento uno se va a dar cuenta que la misma mano ya se acostumbra más o menos por dónde tiene que ir y cómo hacer las gráficas. Entonces hay que ver también ese detalle, ¿no? En todos los casos. Bien, entonces la solución en este caso de Laplace pues se va a resumir en que nosotros podamos generar correctamente una red de flujo, ¿no? Entonces vamos a empezar a poner algunas reglas de construcción de esta red de flujo. De hecho, no lo digo yo, sino que aparece en la bibliografía. Uno puede revisar la bibliografía, puede revisar su libro de referencia y seguramente va a encontrar las mismas recomendaciones, ¿no? Entonces, la primera regla dice, pues, mi red de flujo debe estar compuesto generalmente por espacios o campos cuadrados, como dice acá. Esto por el principio mismo de que deben ser líneas
que se intersecten de manera perpendicular, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que tratar de hacer aquello. Obviamente no va a ser cuadrado perfecto, ¿no? Cuidado, alguna vez alguien agarró en su cuaderno un cuadriculado y la pregunta era dibuje la red de flujo para esa condición, y uno agarró y lo empezó a cuadricular, ¿no? Empezó a dibujar como que líneas rectas y verticales, y ya tenía pues una red ahí interesante, pero no es así, no tiene que dibujar de esa manera, sino más bien tiene que acomodar a la forma geométrica del problema, ¿no? Por eso dice, las áreas limitadas por las líneas equipotenciales y las líneas de flujo deben ser tan cuadradas como resulte posible. No te está diciendo tiene que ser cuadrado perfecto, sino tienes que tender a que sea eso, nada más, ¿no? La intersección del ángulo recto, ya lo hemos dicho, hay que tratar de que las dos curvas, ya sean equipotenciales y la de flujo, pues intersecten cumpliendo esta condición. Casi 90 grados. Nuevamente, estamos diciendo casi, no estamos diciendo 90 grados exactamente, ¿no? Entonces, cuidado que uno entienda de esa manera. Estamos hablando de un casi por ahí. Aquí tenemos un pequeño elemento, en este caso un pequeño trozo de una red de flujo donde podemos ver aquello. Obviamente aquí tenemos unas líneas que están de esa forma, unas más rectas en este caso, ya, porque es un pequeño elemento, pero la idea es esta, ¿no? Miren, tratar de que se cumpla esto, ¿no? Perpendiculares y que sean, que tiendan por lo menos a ser cuadrados, aunque cuadrados un tanto deformados, ¿no? Pero que tiendan a aquello. Y una de las verificaciones que se hace, por ejemplo, ahí es que podamos nosotros colocar un círculo en esta sección, ¿no? Aquí tenemos los círculos, es una forma de verificar, ¿no? Entonces, así era la forma de verificar para saber si la red de flujo estaba correctamente dibujada, ¿no? Entonces, eso solamente como ejemplo. Por otro lado, se tiene pues unas fronteras que se las denominan fronteras impermeables y otras fronteras que se las denomina fronteras permeables, ¿no? Generalmente o principalmente debo decir que estas fronteras dependen de la forma de la estructura, dependen de la forma del problema, si quiere. Ya el problema nos va a dar una condición de fronteras ya establecidas. Lo que uno tiene que hacer es simplemente reconocer dónde están las fronteras impermeables y dónde están las permeables. Es el único trabajo que uno tiene que hacer. Y para ello, pues, tenemos algunas ayudas que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Pero primero entendamos qué significa decir que una frontera es impermeable, ¿no? Entonces, dice en este caso, no existe flujo a través de una superficie impermeable. Entonces, como eso no es posible, dice, esto nos va a definir a una línea de flujo. Si el agua no puede pasar a través de esa frontera impermeable, pero sí se puede mover de un punto a otro a través de esa frontera impermeable. Es lo que nos dice. Por tanto, eso hace que se considere como una línea de flujo. ¿No? Sabemos que la línea de flujo, su concepto es que una partícula, una molécula de agua viaja de un punto a otro a través de esa línea. Entonces, esa es una condición. Entonces, vamos a tener que reconocer a las líneas de flujo. En el otro caso, de las fronteras denominadas permeables, pues decimos que es un límite permeable o sumergido, o sea, saturado si quieren, en el cual la carga es constante,
la altura de carga es constante, constituye una línea equipotencial. Miren entonces, identifico a las fronteras impermeables y digo, estas ya son líneas de flujo. Luego, en el problema, identifico la frontera permeable y digo, estas son líneas equipotenciales. O sea, estas ya van a venir definidos, por eso en el problema mismo. Por ejemplo, miren este caso. ¿Dónde estarán, por ejemplo, las fronteras permeables y las fronteras impermeables? ¿Qué les parece? ¿Será que podemos identificar en este ejemplo? Sí. Ahí alguien sí se animó. Pensé que, a ver, dime de dónde a dónde, por ejemplo, empecemos con las fronteras permeables. ¿Cómo identificamos? Donde es el límite del agua, ¿no? Que fluye. ¿Esta parte? No veo su... No. Sí, esa línea sería... Sí, exacto. Ya. No se olviden que este es suelo, ¿no? Suelo permeable. Exacto. Este es el límite del suelo con la altura de carga, que en realidad este sería el agua que está soportando por arriba, ¿no? Y en este caso, pues como una taguilla, esto también es el suelo, ¿no? Pero que no estaba el símbolo correctamente. ¿Ya? Entonces, tú me dices que esta sería la frontera permeable. ¿Sí? Sí. Sí, quiero decirte que sí, es correcta. Esta es una de las fronteras permeables inicialmente. ¿Por qué? Porque el agua de acá pues va a pasar a través de esta línea hacia el suelo y va a circular seguramente en esa dirección, ¿no? ¿Solo esa o hay más? Perdón, no sé bien los conceptos, pero pasando no sé si es piezómetro. No, esta es una tabla estaca, no te preocupes. Sí. Es ¿ya? Pasando la estaca a la derecha igual. Correcto. Este sería la otra zona, en este caso, miren que la puedo anotar de esa manera y voy a decir, pues estos son los bordes, ¿no? Permeables. Es correcto. Estos son los bordes permeables. ¿Y dónde estarían los bordes, en este caso, impermeables? La estaca y en la línea inferior. También. En este caso sería el borde en realidad, miren que voy a trazarlo bien. Ese borde, ¿sí? Y finalmente esta que se supone es impermeable, ¿no? Muy bien. De aquí tenemos la condición de que estas dos líneas son bordes impermeables. Los bordes impermeables. Pero noten bien que de acuerdo a la condición que hemos colocado hace un momento, estos bordes también son conocidos, ¿qué serían? Serían líneas de flujo o equipotenciales. Equipotenciales. Estas no equipotenciales, estas serían del flujo. Exactamente, líneas de flujo, ¿no? Eso sí. Y estas de acá
Estas dos, sí, estas son líneas equipotenciales, ¿no? Equipotencial. Listo. Vean que la condición del problema, imagínense que todavía no conocían esto, no estaba esto aquí. Pues lo primero que uno ve en el problema es esto. Tiene que identificar dónde están los bordes permeables e impermeables. Y bueno, ahí ya va definiendo que aquí había tenido ya una línea equipotencial, dos líneas equipotenciales en realidad. Y lo mismo tiene pues dos líneas de flujo, que vienen ya de la condición del problema. Y esa es la primera tarea que uno debe de hacer, identificar esto. Eso nos dicen. Y a partir de eso recién voy a empezar a dibujar luego las demás líneas para completar mi red de flujo. Entonces, el primer consejo, identificar las condiciones de borde, ¿no? Por tanto, estas primeras líneas equipotenciales y líneas de flujo. Este es un problema. Cada caso en particular seguramente va a ser diferente, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos más de acá. Bueno, luego tenemos algunos conceptos, dos conceptos ahora que debemos tener en cuenta, ¿no? Nuevamente, este concepto es importante, también este concepto es importante, el concepto de canal de flujo, ¿no? Que dice es la región de flujo comprendida entre dos líneas de flujo, que es por donde circula una cierta cantidad de agua, o si quieren, un delta Q. ¿Qué es una caída equipotencial? Es la región de flujo comprendida entre dos líneas equipotenciales. ¿No? Dos líneas equipotenciales, eso significa además de que se va a producir una caída de potencia. ¿Y qué pasa cuando hablamos de caída de potencia? Pues estamos hablando de que se va a producir una pérdida de carga en cada línea, en cada región. O sea, de cada línea equipotencial a la otra, pues va a haber una pérdida de carga. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener varias pérdidas de carga. Entonces vamos a tratar de ver si eso tenemos por acá. Bueno, sí creo que con esto vamos a complementar las condiciones de borde que habíamos estado viendo hace un momento. Habíamos visto un ejemplo un tanto diferente, el ejemplo de la taguilla, pero vean que aquí tenemos este ejemplo de una presa de concreto, donde ahora el borde de entrada está acá, y la línea, en este caso, o el borde impermeable, pues ya va desde B, C, D y E, ¿no? Entonces ya tiene esa forma. Esa es la primera línea, en este caso de flujo, y la parte inferior, pues nuevamente se repite como una línea de flujo, el borde impermeable, ¿no? Entonces vean que aquí ha cambiado también la forma, y el borde de salida, pues en este caso también correspondería a en este caso a un borde permeable, ¿no? Por tanto, línea equipotencial, línea de flujo, línea de flujo. Entonces, esto nos da las condiciones de borde, esta información inicial, ¿no? Entonces, en el otro caso, si quiero analizar, por ejemplo, este caso de una presa de tierra, pues lo propio. El borde de entrada, en este caso, pues va a ser todo esto por donde el agua va a ingresar hacia el cuerpo de la presa, ¿no? Y va a circular por toda esta zona y va a salir a esta otra zona, que la denominamos borde de salida, en este caso, ¿no? Pero, no se olviden, esta es una línea equipotencial, esta es otra línea equipotencial. Y miren lo interesante en este caso, que la línea freática o el nivel freático pues va a cumplir la condición de un borde impermeable. Obviamente, si hasta aquí nomás ha llegado el agua, pues significa que no va a poder pasar más arriba.
¿no es cierto? Entonces, por eso cumple la condición de un borde impermeable. Y la base de la presa, pues se supone, está apoyado en un material impermeable, por tanto el agua no va a pasar hacia abajo. Entonces, de esa manera tenemos nuevamente nuestras líneas de flujo y nuestras líneas equipotenciales para este caso. Entonces, una vez que ahora ya conocemos estos conceptos de las condiciones de borde, debemos seguramente recordar primero eso que hemos visto hace un momento, ¿no? Que hemos dicho es el concepto de canal de flujo, por ejemplo, ¿no? Lo habíamos dicho, es ese espacio comprendido entre dos líneas de flujo. Por ejemplo, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿no? Pues si yo considero esto, pues estoy viendo que, por ejemplo, por acá el agua va a circular seguramente en esta dirección, ¿no? En esta dirección va a circular el agua y va a recorrer por acá. Pero, ¿qué cantidad de agua va a circular por ahí? Lo que hay que estar consciente es de que por esta zona, por ejemplo, va a ingresar un cierto caudal denominado delta Q simplemente, ¿no? Y por aquí seguramente va a circular también otro cierto caudal delta Q, por aquí circula o ingresa otro caudal delta Q, y miren lo que va a llegar, por aquí vamos a tener otro delta Q, etcétera, ¿no? Y podría poner varios puntitos por acá que represente que, miren que probablemente este llegue hasta acá, y por aquí se genera otro canal de flujo, ¿no? Aquí hay otro canal de flujo, entonces ya puedo suponer yo que el agua va a circular, por ejemplo, por aquí en esta dirección, esta y esta de acá, ¿no? Y va a llegar hasta estos puntos, va a llegar a salir acá, aquí, por este lado, igual a este otro lado. Entonces todo esto es continuo, ¿no? Entonces, en este momento hay que definir un concepto importante, ¿no? Que es el valor del número de canales de flujo. Entonces vamos a ponernos para acá, vamos a decir, aquí hay que definir, ya, entonces este es un dato importante para mis posteriores cálculos. Y entonces vamos a decir número de canales de flujo. Número de canales de flujo. Y a este generalmente nosotros la denotamos, ya, a estos canales de flujo la denotamos como N sub F. N sub F. Y miren, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo simplemente. ¿Cuántos canales de flujo tendríamos acá, Jotas? A ver, contemos. Uno puede enumerar fácilmente eso, ¿no? ¿Cuántos canales de flujo tenemos, según la definición? A ver. 8. Muy bien, a ver, alguien me dice 8. Creo que no. A ver, alguien que vea otro número. 5, ingeniero. 5. Creo que sí, en este caso. Sí, miren, no te olvides que aquí ya tenías una línea de flujo definido al inicio, ¿no? Tenías aquí una de esta manera, y también tienes aquí otra línea de flujo definida. Y el concepto que te dice un canal de flujo es el espacio geométrico comprendida entre dos líneas de flujo. Aquí tenemos uno, un espacio comprendido, aquí tenemos dos,
aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, y este podríamos tomarlo como quinto, aunque no me dice mucho, pero bueno, vamos a decir que este es el quinto canal de flujo. Entonces uno, cuando ya tiene su red de flujo dibujada, pues lo único que tiene que hacer es contar cuántos canales de flujo tiene y anotar como un valor de n sub f. Para mí, en este caso, es igual a 5. Así, de simple. Pero también en este momento vamos a aprovechar de definir el número de caídas equipotenciales. El número de caídas equipotenciales. Que la denotamos, anótense, como n sub d. Así la denotamos, número de caídas equipotenciales. ¿Qué significa hablar en este sentido de caídas equipotenciales? Pues lo siguiente. Una caída equipotencial, como hemos visto en el concepto, es ese espacio comprendido entre dos líneas equipotenciales, muy parecido al canal de canales de flujo, ¿no? Entonces, si yo agarrara, por ejemplo, sé que aquí ya tengo, ¿no? He dicho, esta línea es una línea equipotencial. Entonces, una línea equipotencial con otra línea equipotencial que me va a generar una caída equipotencial. Aquí tengo otra caída equipotencial y miren que aquí tuviera una caída equipotencial de esta manera, ¿no? Simplemente remarcando aquello, pues esa sería una caída equipotencial. ¿No es cierto? Canal de flujo, bueno, era todo esto. Podría completarlo simplemente para que se entienda y entiendan todos, ¿no? Aquí se está intersectando, claro que sí, no hay mayor problema. No, todo esto es un canal de flujo. Ahora sí. Exactamente. Y una caída equipotencial. Bien, entonces ya conociendo este concepto, miren que aquí también tengo otra, tengo otra equipotencial a este otro lado, ¿no? Hace rato ya lo habíamos identificado, tengo ahí otra. Entonces, ¿cuántas caídas equipotenciales tuviera en este ejemplo? A ver, contemos. ¿Qué dicen? ¿Cuántas hay? 9, Inge. 9, muy bien. Entonces vamos a anotar acá y decimos 9 caídas equipotenciales. Y eso la vemos fácilmente. Voy a empezar de aquí hacia este otro lado y voy a decir que, por ejemplo, esta caída es una. Bueno, esta sería la 2. No se nota. Esta es la 3. Otra caída 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para este caso, ¿no? Entonces sí, es correcto. Entonces tengo 9 caídas equipotenciales. Ya les he dicho, y con esto terminamos ya por el día de hoy, ya les he dicho, y recuerden esto también, que una caída equipotencial significa una pérdida de carga. Supongamos que aquí yo he colocado un piezómetro en esta primera línea equipotencial y seguramente voy a tener una cierta altura de carga ahí. Si instalo en esta segunda, que la continúa,
instalo un piezómetro, imagínense acá, pues seguro que voy a tener otra altura piezométrica por ahí, y aquí tengo una caída, por eso se denomina caída equipotencial, es una pérdida de carga 1, por ejemplo. Pero si instalo otro en esta otra de acá, miren, si instalo acá, en esta otra línea equipotencial, pues voy a tener otra caída, ¿no? Y se supone que van a ser muy parecidas, y miren que aquí voy a tener otra caída delta H2, y así sucesivamente para cada una de estas líneas equipotenciales, ¿no? Que al final me van a dar seguramente una pérdida de carga total. ¿Cuál sería la pérdida de carga total? Pues la diferencia de estos niveles de acá y este nivel de acá, ¿no? Entonces, la pérdida de carga total en este sistema sería toda esta distancia, que estaría, y la denotamos como delta H mayúscula. Esa es la pérdida de carga total en el sistema. Anótense, pérdida de carga total delta H mayúscula, ¿no? Entonces, miren que hemos hecho varias definiciones, hemos visto algunas condiciones de cómo dibujar una red de flujo, y que hay que empezar a aplicarlo luego, ¿no? Entonces hay que practicarlo poco a poco. Entonces, vamos a quedar acá, jóvenes, por el día de hoy, y mañana continuamos. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda o consulta, adelante. Muy bien, si no hay consultas, pues quedamos acá. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches.